vista, creo que pocas veces de lo que yo llevo vivo, he visto en los medios de comunicación que se le ha hecho tanto despliegue a un resultado en educación como fue el resultado de Colombia en las pruebas PISA. Creo que todos lo vimos, entrevistaron políticos, hablaron educadores, eh, se metió, por decir así, se metió el dedo en la llaga, ¿sí? Porque todo el mundo se empezaba a echar la culpa, de que la culpa son de los padres de familia, la culpa son de los estudiantes, de los profesores, de las políticas de educación, bueno, tiene una cantidad de variables, pero fue algo que de alguna u otra manera nos movió y sobre todo a nosotros que somos docentes en matemáticas, porque cuando en nuestro curso a todos les va mal en matemáticas, pues es por algo, ¿no? O sea, algo pasa con el profesor, algo pasa con los instrumentos de evaluación y fue lo que pasó acá. Entonces el ojo, la lupa, se puso ¿en qué? En los procesos de formación y en qué tipos de docentes estaban estudiando, se estaban formando en las universidades y sobre todo en las facultades de educación. Entonces empezó a mirar también qué reformas se hacían a estos programas de educación, sobre todo en el caso de las licenciaturas, empezó a ver qué se estaba haciendo con las licenciaturas a distancia. Entonces fueron unos resultados que no solamente a Colombia le fue mal y quedaron ahí, sino que de alguna otra manera ejerció una reflexión en, en algo que nosotros, o sea, el país está esperando algo de sus profesores de matemáticas, pero aún más, está esperando mucho de las universidades que están formando a los profesores de matemáticas. ¿Listo? Bueno, nuestro segundo antecedente son los estudios de deserción que nosotros hemos analizado, sobre todo en carreras donde el componente matemático está muy presente. Hablamos de carreras como ingeniería, administración, economía, en donde la deserción, los grandes motivos de esa deserción se deben a los cursos de matemáticas. Es decir, créanme que los estudiantes, y lo digo también por estudios que hemos hecho en nuestra propia universidad, estudiarían estarían más contentos de estudiar algún tipo de ingeniería o administración si no tuviese matemáticas dentro de su pensum. Nosotros nos llegó una publicidad de algunos programas técnicos en estos pequeños institutos que estamos acostumbrados a ver, donde promocionaban carreras de electrónica y el gancho era que no tenían que ver matemáticas. O sea, la publicidad era, pueden estudiar acá sin necesidad de ver matemáticas. Entonces nosotros no les puedo poner la publicidad acá porque de eso no se trata, pero la hay. Entonces, también habían propuestas en estos centros de estudio donde usted presentaba una prueba de matemáticas también de unos conocimientos muy básicos, tampoco, o sea, pasaba por encima de todos los cursos básicos de matemáticas que tenía que ver allá. Y eso hacía que usted terminara mucho más rápido su programa técnico. Entonces, vean cómo se estaba convirtiendo no solamente en motivo de deserción en los estudiantes, sino que a su vez se convertía como en un elemento comercializador de este tipo de programas que de alguna u otra manera tienen presente dentro de su estructura curricular algunos espacios de matemáticas, pero que con estas maniobras era muy fácil que el estudiante no tuviese esa necesidad. Además que es un causal, sobre todo de la desmotivación para estudiar cierto tipo de carreras. Como Diego hacía la presentación, soy docente de la Secretaría de Educación en la actualidad. Entiendo muchas de las cosas por las que a diario pasamos, por eso preguntaba lo de los profesores, porque muchas veces es muy fácil hablar de esto sentado detrás de un escritorio o desde una óptica de formación de pronto en otro país. Pero la realidad a la que nosotros nos tenemos que enfrentar día a día es que nuestros estudiantes cada vez quieren estudiar carreras donde ese componente de matemáticas sea mínimo, ¿sí? Lo digo, tuve un curso desde octavo a 11 en una tarea más social que académica, pero cuando llegaban ellos a 11, por más de que fui su director y que traté de llevar un proceso de
desde su niñez hacia su adolescencia, me di cuenta de que todos terminaron estudiando carreras como derecho, periodismo, medicina veterinaria, donde le pudieran huir como fuese a las matemáticas. Entonces esto no solamente lo hablamos desde estudios, sino también desde la experiencia de nosotros mismos y de las experiencias que tienen nuestros estudiantes que actualmente son profesores en ejercicio a pesar de que no tengan su título. Creo que eso es una realidad que todos conocemos. Nuestro tercer antecedente al que nosotros nos vimos enfrentados en en esta propuesta de investigación es la desmotivación. Y no hay nada más desmotivante que no entender matemáticas. Para los estudiantes, para las personas que tenemos hijos, no hay nada más desmotivante que ver de pronto ese señalamiento que hay hacia sentirse, lo voy a decir así, bruto, por no entender o no realizar algún tipo de operación. Entonces, si se dan cuenta, las mismas matemáticas y estas dinámicas que hay alrededor de las matemáticas crean unos procesos de exclusión si nosotros vemos los manejos que se dan dentro del aula de clases. Es decir, las personas que no saben matemáticas de alguna otra manera no tienen las mismas oportunidades frente a las que sí saben matemáticas. Y eso es muy grave, porque estamos en un foro que dice matemáticas para todos. Y es una propuesta a la que se le ha dado el Ministerio de Educación, que se le ha dado desde las Secretarías de Educación, a hacer en general la educación mucho más incluyente. Y las mismas dinámicas en el salón de clase, y específicamente con las matemáticas, hace que nosotros vayamos creando una desmotivación en nuestros estudiantes. Ahora, es muy difícil que un estudiante que le haya ido mal en matemáticas, cada vez se le cierre más ese abanico de posibilidades que tiene para seguir sus estudios. Y entonces, por eso nosotros hablamos de esa desmotivación, que de alguna otra manera, pues para nosotros y socialmente es aceptada. Esto está reportado en algunos estudios, sobre todo de Miguel de Guzmán, del valor que tienen las matemáticas para la sociedad. Y es que para nuestra sociedad, las matemáticas no es un conocimiento que sea básico en nuestra cultura. Es decir, ustedes son unas personas incultas. Si escuchan, voy a dar un ejemplo y qué pena con la gente muy joven que hay acá. Usted es un inculto si escucha reggaetón, pero es una persona culta si escucha música clásica o si ha viajado o si ha leído, no sé, 3, 4 libros en el último mes. Entonces consideramos una persona culta. Pero una persona que le gusten las matemáticas y que le vaya bien en matemáticas no es considerada una persona culta, es considerada una persona inteligente, que es diferente. Es decir, las matemáticas son un elemento que no hacen parte de nuestra cultura y que de alguna otra manera no representa un saber básico para nosotros. Es decir, para nosotros, entonces decir, oiga, pero usted lea más. Lea más. Eso está relacionado directamente con la cultura de la persona. Pero saber matemáticas se relega solamente a que usted haga 4 operaciones básicas. Y ahí lo dejamos planteado, ¿sí? Que fue algo de lo que nos hablaron esta mañana, una visión totalmente algorítmica de lo que son las matemáticas. Pero a lo largo de la charla vamos a ver que lo podemos expandir más. Pero ese antecedente iba más que todo enfocado a lo que es la desmotivación. Y bueno, y el último de los antecedentes, que es creo que el que más van a entender de alguna otra manera, pero esto también es para que lo podamos debatir entre todos, es la soledad del profesor de matemáticas. Entonces ahí teníamos esa foto. ¿Por qué hablamos de esa soledad? Porque nos damos cuenta por ejemplo, de los proyectos transversales en las instituciones educativas. ¿Cuál es el papel del profesor de matemáticas en esos proyectos? O sea, ¿se le da un papel predominante o se ha solamente relegado a que se haga un manejo estadístico de este tipo de proyectos? ¿Qué aportes se puede hacer desde las matemáticas sin pensar única y exclusivamente en el manejo de estadísticas que puede hacer el profesor de matemáticas para este tipo de proyectos? En un grupo interdisciplinar
¿qué papel podría jugar el profesor de matemáticas? Entonces dejamos al profesor de matemática aislado de proyectos interdisciplinares que pueden eh, aportar elementos en la formación de los estudiantes. Pero entonces, ¿qué es la causa de ese aislamiento? Es ese, porque los profesores de matemáticas de alguna u otra manera fuimos educados ¿para qué? Para vivir en un mundo que solamente le damos sentido desde la misma matemática. Y nuestros conocimientos difícilmente nosotros podemos ver su uso o su aplicabilidad, como es el título de esta exposición, lo puede haber en otros contextos diferentes. Es decir, alguno de nosotros vio algún espacio en donde, a lo largo de su carrera, donde hubiésemos tenido la oportunidad de haber tomado, digamos, una integral y poder ver el uso que se le puede dar en diferentes contextos al mismo matemático. Entonces nos convertimos en, el docente en matemáticas se convierte en una persona que solo le puede dar significado a sus matemáticas desde sus matemáticas. Y eso, ¿a quién se lo estamos transmitiendo? Al estudiante. Entonces nosotros vemos por allá al profesor de matemáticas totalmente abandonado, en una soledad que él entiende, porque fue formado para eso, para sentirse solo. Bueno, esto está como muy terrorífico y como que uno tiene ganas de salir corriendo a estudiar algo totalmente diferente. Uno pues hubiera estudiado educación física o bueno, alguna otra, no es en contra de nada de los educadores físicos. Pero entonces, en esa búsqueda, con ese escenario un poco desalentador, lo que nosotros, en esta propuesta, lo que queríamos darle, era un escenario donde se plantearan las matemáticas, que creo que esto de alguna otra manera se volvió un cliché en estos encuentros de educación, y es que necesitamos crear elementos para que el estudiante vea la aplicabilidad de las matemáticas, porque las matemáticas están en todo. Entonces, hoy el presidente de la República nos hablaba como de unos ejemplos que de pronto alguien le contó o que él leyó en algún lado, pero que alimentarían de alguna u otra manera mucho el conocimiento que nosotros tratamos de impartir en nuestras aulas de clase. Nuestra propuesta está dirigida a explorar un terreno, a explorar un contexto que nos pueda alimentar de respuestas a la eterna pregunta del para qué aprendemos matemáticas. Es decir, de pronto no podemos tener una respuesta con que el estudiante quede feliz y que el estudiante vaya contento a la casa y le diga a su mamá, hoy el profesor de matemáticas me dijo, ¿para qué debo o sea, me explicó por qué debo saber matemáticas? Y la niña o el estudiante le dice a su mamá eso y queda llena con eso. Pero vamos a tener una respuesta, que es lo importante, porque se nos hace supremamente grave que el docente no tenga respuestas para ese interrogante. Entonces nos dábamos cuenta que a lo largo de la historia ha habido una relación constituyente en lo que ha sido la física y la matemática. Es decir, que ellas fueron durante muchos siglos hermanas, que una se alimentaba con la otra y la otra era lenguaje y viceversa. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Que, según Arrieta, ese peso de los fenómenos físicos en la clase de matemáticas ha sido totalmente desconocido por nosotros los profesores, por el significado que nosotros le damos a las matemáticas solamente desde la misma matemática. Y lo que la propuesta busca es eso, crear esos escenarios en la física para darle un significado a las matemáticas, así como se ha hecho a lo largo de la historia. Es decir, esto no fue que se lo inventaron en la Universidad de la Gran Colombia y esto no es una teoría que lleve 1 o 2 años. Simplemente estamos respondiendo a un ejercicio de una revisión histórica de los momentos en que surgieron, en que se evidenciaron esa relación entre las matemáticas y la física. Entonces, pues porque ustedes van a decir, ¿de verdad? Bueno, hay algunos casos muy particulares. Las personas que han tenido oportunidad de ver la obra de Arquímedes de Siracusa, no solamente recordado como un gran matemático, como un gran físico, es también recordado por muchos de sus inventos, ¿sí?
y cómo él utilizó las matemáticas para la construcción de ciertos artefactos que respondían a una necesidad de su sociedad en ese momento. ¿Sí? Ha sido debatido mucho, muchos de estos artefactos que se le daban la autoridad a él, pero lo que él sí hizo fue en su trabajo plasmar la necesidad de llegar a través de la práctica, específicamente de la mecánica, a los conceptos matemáticos. Es decir, que en un mundo, en unos escenarios en donde primó el formalismo, ¿sí? A través, heredado por toda la obra de Euclides con sus elementos, aparece una propuesta totalmente diferente. Bueno, la de Arquímedes, la de Apolonio, que pensaban en los aportes que puede hacer la mecánica en este sentido. Y aquí es donde nos damos cuenta que es algo que nosotros de alguna otra manera desconocemos. Si lo dijo Arquímedes de Siracusa, uno de los más grandes hitos en la humanidad, ¿cómo nosotros no vamos a hacer esa reflexión de qué manera nuestros estudiantes están llegando a la construcción de ese conocimiento matemático en el aula de clase? ¿Sí? ¿Cuándo nos están diciendo que es necesario llegar, en este caso, por una vía un poco más material, mecánica, como la que él propone? Están también los trabajos de James Bernoulli, Robert Brown, en donde a partir de situaciones y del estudio de ciertas cuestiones físicas, se construyeron conceptos matemáticos que más adelante pues se le dio el formalismo desde las matemáticas, sus propiedades, sus características, o sea, todo el trabajo que nosotros como profesores de matemáticas estamos acostumbrados a realizar. Por ejemplo, el caso del trabajo de los Bernoulli estaba enfocado sobre todo a realizar los cálculos de las flexiones de las láminas elásticas. Y a partir de eso llegó uno de los resultados en este trabajo fue una de las curvas que le pedían modelar esa elasticidad. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta cómo un estudio de una cuestión física puede llevar a la construcción de un concepto matemático, en este caso de una curva particular. No solamente hay acercamientos desde digámoslo así, hacia el cálculo. David Hilbert, sin lugar a duda uno de los más grandes matemáticos que hubo, decimos matemáticos por sus aportes de matemáticas, aunque él era físico, él propone que la geometría, el acercamiento que se hace a la geometría debe ser algo muy similar a lo que proponía Arquímedes, era un acercamiento desde lo material y que emerge de la observación. Pues es algo que uno diría de alguna otra manera, pues es lógico. La geometría debe tener un componente basado en lo que es la observación y basado en nuestros sentidos. Pero entonces ahí viene otra de la pregunta que nosotros, y que creo que para eso es este tipo de eventos, es hasta qué punto nosotros tenemos en cuenta la observación cuando trabajamos con nuestros estudiantes cuestiones de geometría en el aula de clase. Y a nivel nacional nosotros tenemos los aportes de Carlo Federici. Carlo Federici yo creo que es una de las personas a los que más le debemos los educadores matemáticos en este país. Y él decía que veía siempre a la física, a la mecánica y a las matemáticas como tres hermanas que caminaban juntas. Y los aportes que se puede hacer entre cada uno de ellos. En una conversación con el profesor Vasco, una vez él me decía, es que para Federici la física, las matemáticas eran la mecánica de la física. Es decir, hay una concepción de que las matemáticas tienen que ser materiales, deben de ser técnicas, ¿sí? Y que ese era el componente como experimental que tiene la física. Y eso es algo de peso, y eso hay que tener argumentos para poder decir eso, porque es una visión de pronto totalmente diferente a la que nosotros estamos acostumbrados a tener en matemáticas. Bueno, la propuesta entonces gira en torno a eso, a que nosotros podamos hacer
una relación tanto en la física, de la física con las matemáticas para hacer una comprensión de la realidad, para poder explicar los fenómenos que están a nuestro alrededor. Y cuando hablamos de nuestro alrededor, nosotros no solamente le dejamos el problema al estudiante, planteado al estudiante, sino que el primero que se tiene que preguntar por eso, ¿quién es? El docente. El docente es el primero, antes de llegar a la clase, que debe responder a la pregunta de ¿para qué me sirve esto? Y yo ¿para qué enseño esto? ¿Sí? Nosotros acá, esta caricatura, nosotros la obtuvimos desde un documento de modelación matemática, nos gustó mucho, porque es lo que nosotros nos enfrentamos, creo que como docentes de matemáticas, yo les hablaba hace un rato, a la eterna pregunta del para qué las matemáticas. Y esa es la respuesta que nosotros siempre le damos, ¿sí? Entonces, viene la pregunta que hacen todos esos estudiantes, creo que siempre se la han hecho. Nosotros, cuando teníamos la edad de ellos, también nos la hacíamos, y siempre encontrábamos esa respuesta, de cómo uno va a preguntar eso. ¿Cómo se les ocurre preguntar eso? Si las matemáticas están en todo, y hay libros, hay varias publicaciones, artículos donde está presente eso. Y es lógico que los estudiantes empiecen a buscar en todo lo que está a su alrededor eso, las matemáticas. Que nos empecemos a preguntar, bueno, si están en todos, ¿para qué las necesito para hacer esto? Entonces, uno de nuestros estudiantes preguntaba eso, les preguntaba a sus estudiantes ¿ustedes por qué creen que aprenden matemáticas? Los niños no daban respuesta, entonces él se fue contento a contarme eso, pero profe, hubo uno que sí fue capaz de responderme. ¿Qué le respondió? Que él necesitaba matemáticas porque él cuando grande quería ser arquitecto y él quería hacer casas, y entonces que por eso necesitaba saber matemáticas. Entonces la reflexión iba en torno a que yo le dije al estudiante, vaya y mire en los programas de arquitectura de las universidades qué espacios hay de matemáticas. ¿Sí? Estoy hablando de cursos básicos de matemáticas, de la que él ve en el colegio, ¿sí? Porque hay geometría proyectiva, hay geometría analítica, de lo que él está viendo en el colegio. Mira a ver qué hay, ¿sí? Y nos damos cuenta de que para ser arquitecto de pronto no se necesitan esas matemáticas escolares que tanto atormentan a los estudiantes, ¿sí? Entonces encontramos una necesidad en que el profesor sea quien responda a esas preguntas, pero no con esa respuesta es que está en todo, no, de que el profesor de matemáticas sepa qué es ese todo, en donde yo puedo decir que hay matemáticas. Bueno, cuando hacemos este estudio nos damos cuenta de que efectivamente deben haber unas dificultades, ¿sí? Y están reportadas. Porque es que nosotros, y esto es una invitación a todos los profesores de matemáticas, es que nosotros no nos podemos quedar solamente en la vivencia y en el decir es que mis estudiantes no aprenden por esto. Si esto no está acompañado de un ejercicio de revisión de antecedentes, de lectura de teorías, porque si algo ahorita está en auge, son todas las teorías en investigación, aproximaciones teóricas en investigación en educación matemática, o didáctica de las matemáticas, o matemática educativa, dependiendo de la escuela que ustedes quieran. Pero en eso hay un auge en este momento, y nosotros como profesores de matemáticas no nos podemos quedar solamente con lo que reportamos de lo que nosotros vemos en nuestra aula de clase, que es totalmente importante porque esa es como la materia prima de la cual se hace investigación en este momento. Pero, bueno, y es un ejercicio muy interesante de contrastar lo que hay en esa teoría, lo que se hace, lo que hacen en esas investigaciones, con lo que nosotros estamos viendo en nuestro contexto. Porque entonces nos quedamos solamente con decir, como alguien decía por ahí, que enseñar matemáticas es chévere, y que me parece chévere la actividad porque los estudiantes pudieron resolver una ecuación, ¿sí? Creo que tenemos que ir un escalón más allá, y ese escalón más allá nos lo da ese contexto teórico que es muy importante que nosotros no lo vayamos a desconocer. En ese contexto teórico, el grupo Modelos de la Universidad de los Andes reporta 3 dificultades fundamentales en ese trabajo. La primera, no se trabaja la utilidad de las matemáticas para comprender y analizar
fenómenos reales. Estos resultados fueron de investigaciones que se hicieron en aula con distintos instrumentos, entrevistas a los estudiantes, cuestionarios, y se llegó a esa primera conclusión. No hay una utilidad. Y es diferente hablar de utilidad a aplicabilidad. ¿Sí? Otra vez vuelvo, el título de la charla era aplicabilidad, pero ese es de pronto un verbo que nosotros, el de aplicar, que de pronto nosotros estamos llevando mal al aula de clase. Entonces ustedes cojan su libro de texto y aparecen todos unos 10 ejercicios algorítmicos como los que nos mostraban esta mañana, y después aparecen problemas de aplicación. Si el estudiante resuelve uno de esos problemas de aplicación, entonces nosotros nos damos por bien servido. Y decimos que nuestros estudiantes están aprendiendo a resolver problemas. Bueno, después vamos a ver a qué nos referimos con problemas y qué entendemos nosotros por problemas, ¿sí? Pero esa palabra, ese verbo aplicar, que de pronto de alguna otra manera no le estamos dando el significado adecuado. Los resultados, miren que es tan importante cuando hablan de utilidad. Y sería importante que nos preguntáramos, ¿es lo mismo aplicar que usar? ¿Es lo mismo decir aplicar las matemáticas a decir usar las matemáticas? ¿Sí? ¿Dónde encontrará más significado el estudiante? ¿En usar las matemáticas o en aplicarlas? ¿Quién las aplica? ¿Sí? ¿A qué le estamos apuntando? Bueno, segunda dificultad. El docente de matemáticas no aprovecha la relación entre las matemáticas y la física. Recordamos nosotros los cursos de física que vimos en nuestra formación, los que tuvimos cursos de física. De alguna otra manera los dejamos como allá escondidos. Y una de las experiencias que tengo, esto es a manera personal, de trabajar con un físico, es cómo él le responde a uno interrogantes del para qué, del para qué, en qué se puede usar determinados conceptos matemáticos. Y es increíble la forma de las respuestas que uno puede obtener, de cómo uno puede usar ese conocimiento matemático, sobre todo en un contexto como la física. Y no estamos aprovechando eso. Entonces uno puede decir, no, pues que la culpa es de los lineamientos de las licenciaturas que no enseñan física. O la culpa es que yo estudié matemáticas porque nunca me gustó la física. Digamos, que también nos hemos hecho ese ejercicio de reflexión, y es ver si de verdad al profesor de matemáticas le gusta la física. Y cuando digo le gusta, es que lo motive a llegar a su casa, tomar un libro de física y empezar a estudiar un rato. ¿Sí? Miremos cómo están presentes los espacios de física, por ejemplo, en los procesos de formación de posgrado de los licenciados en matemáticas. ¿Habrá una necesidad de hablar de física en ese momento? La tercera dificultad tiene que ver con algo que nos hablaban esta mañana, y es que la resolución de problemas se limita a la resolución de problemas de palabras. Entonces, lo que les decía, los problemas simplemente se resuelve ¿a qué? A resolver los problemas del libro. ¿Quién genera los problemas? El libro. Porque el problema que copia el profesor en el tablero es el problema del libro, ¿sí? Y en los problemas del libro las cosas son bien bonitas. ¿Por qué? Porque todo es perfecto. Porque los modelamientos son perfectamente lineales. Porque la rana salta el charco y forma una parábola perfecta, entonces puedo tomar esos datos con la mayor precisión que hay. Todo es hermoso y es espectacular en los problemas de los libros, ¿sí? Y para no complicar a los estudiantes, escogemos los que no tengan manejo con decimales y con fracciones, para que le den las respuestas exactas, y el estudiante entonces queda contento, porque no le toca ni siquiera hacer operaciones de fracciones. Entonces, unos problemas espectaculares, ¿sí? Y si en una evaluación el estudiante resuelve 2 o 3 problemas, es un estudiante que sabe matemáticas, ¿sí? Bueno, no es una crítica porque todo lo hemos hecho. Yo no es que esté viendo esto desde el Olimpo de la educación, sino lo estoy viendo porque también uno cae en esa práctica, ¿sí? Y pues, son cuestiones de tiempo, y aquí nos podemos dar, creo que, el tiempo para discutir los factores por los que uno llega a caer en esa rutina y en esa dinámica de convertir los problemas, o sea, que el libro de texto
o algún taller de internet o estas cosas, sea los problemas que yo esté proponiendo a mis estudiantes. Según esto, nosotros deberíamos pensar en problemas que involucren más al estudiante y que de verdad sean problemas para el estudiante. Entonces, en el precálculo de Stewart, le piden al estudiante, en uno de sus ejercicios de trigonometría, hallar la altura del Empire State. Primero, el estudiante, vamos a hacer una encuesta, si sabe dónde queda el Empire State. Y segundo, lo más importante, ¿será que al estudiante le importa cuál es la altura del Empire State? ¿Será que le importa eso? ¿Y qué pasa si no fuera el Empire State, sino fuera la Torre Eiffel? O si fuera el campanario de la iglesia del barrio. ¿Hay alguna diferencia? Lo que nosotros buscamos cuando diseñamos esta propuesta es pensar en crear problemas que involucren al estudiante y que se haga más partícipe en la construcción y en la generación de respuestas a ese problema. O sea, que el problema sí sea un problema para él. De que él llegue a la casa y que la mamá lo vea y le diga, bueno, ¿usted qué le pasa? No, es que tengo un problema en el colegio de matemáticas. Y que siga pensando en el problema, no ejercicios. Y no que se lo haya dado el libro. Y no donde le hablen de dólares, ni de balboas como en el álgebra Baldor. No, que le hable de situaciones de su contexto. ¿Listo? Entonces lo que nosotros queremos hacer es que a través de esos fenómenos físicos el estudiante se plantee problemas que involucren a esos objetos matemáticos desde algo que en la teoría, en la aproximación socioepistemológica denominan resignificación. ¿Y a qué nos referimos con eso de resignificación? Eso suena, ¿a qué suena resignificación? A un nuevo significado, ¿sí? Pero entonces nosotros le podemos dar nuevos significados a las cosas, ¿sí? Sin necesidad de hablar de un contexto educativo. Es decir, si hoy me parecen las matemáticas aburridas, mañana me van a parecer más aburridas. Es decir, ahí hay un significado diferente. ¿Correcto? Ahora, ¿a qué nosotros le apuntamos y por qué tomamos ese término de resignificación y por qué es tan importante? Porque la resignificación que nosotros estamos buscando del conocimiento matemático en los estudiantes es algo que se debe dar a partir del uso de las matemáticas, del conocimiento matemático. Es decir, que el estudiante maneja algún conocimiento matemático, digo maneja, aprende, desde la teoría que ustedes quieran tener, comprende, evidencia algún concepto matemático, algún conocimiento matemático. Y a través de una situación donde él pueda usar ese conocimiento matemático, ¿qué sucede? Que el estudiante le va a dar un nuevo significado. ¿Y un significado qué? Más propio. Entonces nosotros queríamos pensar en ese tipo de problemas donde el estudiante en una situación pudiera generar ¿qué? Un uso de las matemáticas. Y eso le dé un nuevo significado. ¿Listo? Y nos dábamos cuenta que cuando sucedía esto, el estudiante no aprendió matemáticas, que es algo que nosotros estamos acostumbrados. Profe, una actividad para trabajar fraccionarios con los niños de sexto, pero una buena, para que el estudiante, mejor dicho, aprenda fraccionarios. No se trata de eso. Nos dábamos cuenta que este tipo de actividades lo que de alguna otra manera hacía era construir conocimiento matemático, porque muchas veces nuestras actividades estaban diseñadas para trabajar, digamos, la función lineal. Y cuando nosotros hacíamos el ejercicio, cuando nosotros veíamos qué resultó de eso, ¿saben qué sucedía? Que aparecían unos conocimientos adicionales que nosotros no teníamos en cuenta inicialmente. Y eso alimentaba esa construcción alrededor del conocimiento matemático primario que nosotros de alguna otra manera teníamos presente en nuestro diseño de secuencias de actividades, ¿sí? Entonces no es solamente ver la actividad para aprender fracciones, sino que simplemente nosotros podemos plantear un tipo de actividad que a partir de esa resignificación
me promueva la construcción de otro tipo de conocimiento matemático. Y eso es algo que cuando nosotros solamente tenemos la óptica fija y puesta en un solo concepto, nos damos cuenta que lo que está alrededor no lo tenemos en cuenta. No lo tenemos en cuenta. Ahora, en ese ejercicio que les comento, nos damos cuenta que en esa construcción, y gracias a la experimentación física, aparecían una cantidad de prácticas que alimentaban esa construcción del conocimiento matemático. Entonces vamos a hacer un ejercicio en este momento, y es que cada uno va a hacer su reflexión en algún tipo de actividad que haya hecho con sus estudiantes, que haya creído, que los haya motivado, que le haya funcionado, porque pues uno queda contento cuando sus estudiantes salen de alguna u otra manera motivados, y eso motiva. Y lo estoy hablando como docente de matemáticas, como docente de secundaria. Cuando salen de una clase, hasta dan las gracias y salen contentos y recuerdan esa clase. Entonces, en ese tipo en esas clases que nosotros recordamos, estaba la presencia de una de esas prácticas. Por ejemplo, hicieron algún ejercicio de comparación. Mis ejercicios de clase al estudiante para que compare. Mis estudiantes pueden modelar algún fenómeno o algún movimiento que ellos vean en su entorno. ¿Será que mis prácticas están ayudando para que el estudiante en esa construcción de conocimiento se genere esa práctica? ¿Será que mis actividades y que mis metodologías promueven que el estudiante pueda hacer un ejercicio de abstracción? Es decir, que piense en la solución de esa situación y que pueda pensar en situaciones mucho más generales. ¿Será que se puede, que se ha dado eso? ¿Será que mis estudiantes dentro de esas prácticas ellos han podido sintetizar la información? Que era algo también que nos hablaban de la importancia esta mañana, que sea capaz de sintetizar. ¿Qué tipo de información están analizando mis estudiantes en las propuestas que yo les hago, en las actividades? Y sobre todo, ¿qué argumentaciones y qué descripciones, que eso es a lo que queremos apuntar con este ejercicio? Esta mañana nos hacían ver que la persona que sabía matemáticas es una persona que sabía resolver ecuaciones, y eso no es así. Una persona que sabe matemáticas es una persona que es capaz de argumentar, y para eso pues tiene que hacer una descripción de lo que está viendo. ¿Será que mis actividades están apuntando a que el estudiante pueda hacer un ejercicio de descripción de su entorno, de lo que está pasando, de lo que puede ver, de lo que puede sentir? Todas estas prácticas nosotros las tuvimos en cuenta en estos pilotajes, en estos ejercicios que hicimos inicialmente, y fue con la elaboración de laboratorios físicos para explicar y para construir conceptos matemáticos. Entonces es ahí donde viene. Nosotros nos fuimos como si fuera un país, nos fuimos a un país que llamamos física, entramos en ese país y empezamos a ver cómo se comporta la gente en ese país, y nos damos cuenta que tomaban datos, nos damos cuenta que argumentaban, nos dábamos cuenta que planteaban hipótesis, y nos dábamos cuenta que eran capaces de explicarnos. Porque cuando, no puedo lanzar esto, pero si yo le lanzara esto a una persona que está allá, ¿por qué escribiría esa trayectoria parabólica? Y ellos son capaces de decir por qué, o por qué simplemente yo lanzo esto y cae, y con qué velocidad cae, porque eran mucho más precisos para eso, y lo hacían con matemáticas. Entonces nosotros nos damos cuenta en ese universo, en ese país del que les hablo, que las cosas funcionaban y de alguna otra manera motivaban. Recordemos los antecedentes: motivaban, involucraban al profesor. Cuando el profesor de matemáticas era capaz de decir, ah, claro, es que esto nos sirve para esto, esto y esto, entonces era capaz de darle un contexto a ese conocimiento que tenía. ¿Ves? Y aprovechamos, como les decía anteriormente, esa relación que había entre las matemáticas, que siempre hubo entre las matemáticas y la física, ¿sí? Que no es nueva.
que históricamente generó, si nosotros vamos y vemos los problemas iniciales en donde surgió el conocimiento matemático, muchos de esos conceptos matemáticos surgieron de esa experimentación física. Y para nosotros era importante analizar esas prácticas que estaban alrededor del surgimiento de ese conocimiento matemático. Entonces, lo primero que nosotros hicimos con esa metodología de trabajo fue explorar los laboratorios, la parte experimental que nos interesaba mucho, y explorar qué tipos de laboratorios los podíamos traer a nuestro país de las matemáticas para hacer un ejercicio de enseñanza, es decir, un diseño de actividades para la construcción de determinado conocimiento matemático. Entonces, si esto fuera muy idealista y muy romántico, pues uno hablaría de pronto en otros contextos, pero esto nosotros de alguna otra manera nos rige una política educativa que nos exige unos conocimientos curriculares a lo largo del bachillerato. Es decir, para eso están los estándares. Y a mí me dicen que en noveno grado el estudiante debe manejar y debe interpretar determinados conocimientos matemáticos. Entonces lo que nosotros necesitábamos hacer, adicional a esto, era plantear esto desde un punto de vista escolar. Es decir, bajo los lineamientos y bajo el direccionamiento de las políticas de educación. ¿Listo? Bueno, entonces como les decía, la metodología se plantea a partir de la elaboración de este tipo de laboratorios. Nosotros lo definimos en 5 fases. Esa primera fase es el diseño de herramientas. Nos dábamos cuenta que nos tocaba construir estos laboratorios y muchas veces pues está la elaboración de este tipo de artefactos. Y ahí es donde nosotros hablamos y otra vez volvemos al título de nuestra presentación, y es el uso de la tecnología. Entonces, cuando nos dicen tecnología, inmediatamente pensamos en esto, en eso, en nuestros equipos portátiles, en nuestras tablets, pensamos en esto. Pero nosotros, cuando veíamos los tipos de laboratorios que se hacían en física, nos dábamos cuenta que con un resorte, con unos contrapesos y con unos montajes, hacían un laboratorio. Y eso es tecnología. Eso es tecnología. Entonces nos dábamos cuenta que tampoco se necesitaba tener un salón lleno de sensores para hacer este tipo de laboratorios. ¿Sí? Entonces lo primero que hicimos fue el diseño de esas herramientas. Ahora en adelante les voy a presentar un ejemplo de este tipo de herramientas que construimos para hacer estos laboratorios. Pero entonces lo primero era cuando nosotros planteamos la idea del laboratorio, tenemos que pensar en qué, específicamente en lo que íbamos a trabajar y en qué tipo de dispositivos, de artefactos nos servirían para hacer esto. La segunda es una fase experimental y está enfocada a la observación de fenómenos. Ya con ese artefacto, con ese montaje, nosotros queríamos hacer una descripción de algún tipo de movimiento, de fenómeno físico, que era lo que nos interesaba, asociado, este fenómeno físico asociado a ese concepto matemático, o sea, que fueran de la mano, ¿correcto? Y ahí, como les decía, fue muy importante la ayuda y la presencia de una persona que supiera física, pues por eso teníamos una persona que trabajara en física acá. Bueno, la tercera, analizar, después de recoger esos datos, en esa fase experimental, pues analizar ese tipo de datos, ¿sí? Para pasar a una cuarta fase, donde trabajábamos algún tipo de análisis por interpolación y donde utilizábamos herramientas matemáticas que miren que fueron nuevas para nosotros como licenciados en matemáticas, porque nosotros no hacíamos ese trabajo, nunca, lo digo de manera personal, en mi formación como licenciado en matemáticas, nunca hice un trabajo experimental de recolección de datos, de análisis de datos y de mecanismos y de algoritmos que me permitieran tomar medidas importantes en esa toma de resultados. Y la fase 5, que es una fase que le dimos muchísima importancia, sobre todo porque es que eso es lo que nos hace ver, porque casi siempre, y para las personas que están ya escribiendo sus preguntas, bueno, ¿yo cómo evalúo esto? ¿Sí? Porque ya la vamos a preguntar. Y donde hemos debatido más que todo esta propuesta es en cómo podemos evaluar esto.
Porque es que yo no puedo llegar con un taller con los mismos problemas que no quería colocarles a los estudiantes después de haber hecho esto, y si responden bien, está muy bien esa actividad, y si responden mal, eso no sirve de nada. Yo no puedo hacer eso. Es decir, mi instrumento de evaluación debe ser coherente con la propuesta que estoy haciendo. Y si yo tengo una propuesta en donde el conocimiento se construye, yo no puedo llegar con una evaluación, yo no puedo llegar con un cuestionario de preguntas que me digan sabe o no sabe. Que si se dan cuenta, de alguna otra manera, eso es lo que los resultados de las pruebas internacionales están haciendo con nosotros, ¿sí? Es decir, ¿seremos tan malos como dicen las pruebas PISA que somos? ¿Seremos así de malos? En toda Latinoamérica seremos así, o sea, ¿estaremos entre los últimos? Porque ellos lo dicen. Entonces es una reflexión sobre todo al tipo de preguntas y al tipo de problemas que nos están planteando en esas pruebas, ¿sí? Si pertenecen o no a nuestro contexto. Y esa fase 5, como les decía, va a ser muy importante para el ejercicio de evaluación que nosotros queremos hacer de estas actividades. Es decir, que después de esto, con el ejemplo que les voy a poner, si le lanzo una pelota allá al profesor que está de últimas en el escenario, en el auditorio, perdón, ¡pum!, le lancé la pelota. Y el estudiante se da cuenta efectivamente de la trayectoria que tiene la pelota. Y en esta fase 5, después de haber hecho ese ejercicio, el estudiante me puede escribir el por qué, me puede argumentar y puede analizar el por qué sea esa trayectoria, o por qué, o se puede cuestionar, puede plantear interrogantes similares de esa trayectoria, es decir, ver el problema un poco más macro en otro tipo de trayectorias, ¿sí? Como la caída libre. Entonces, de alguna otra manera, a pesar de que el estudiante no pueda contestar un cuestionario, pero sí está causando un nuevo significado de ese conocimiento matemático en sus argumentaciones, que eso es lo que nosotros queremos apuntar, de que el estudiante sea capaz de argumentar del para qué las matemáticas, más allá del profesor, que sea el estudiante el que le dé ese significado. ¿Listo? Entonces, esas son nuestras 5 fases, y la primera que nosotros queremos trabajar tenía como objetivo una actividad. Entonces ya nos planteamos específicamente en un contexto y en una situación particular. Queríamos trabajar con nuestros estudiantes la función cuadrática, y esta como fue una actividad que nos funcionó, que involucró no solamente la parte tecnológica, sino un fuerte componente social. Aquí hay profes de fuera de Bogotá, sí, de otras partes. Ok, entonces va a ser importante porque nosotros la hicimos, y esto va a ser un poco más vivencial, la hicimos en un colegio de la localidad de Usme. Usme es una localidad a las afueras de la ciudad y que presenta unas problemáticas. Bueno, ahorita vamos a hacer una descripción porque no todas las actividades funcionan en todos los lados. Es decir, me prestaron una tesis sobre actividades para enseñar fraccionarios excelentes, ¿sí? Sí, es de una universidad canadiense. Miramos las actividades y ¿será que eso sí va a tener algún tipo de significado en nuestros estudiantes? ¿Será que nosotros no tenemos que hacer una reflexión sobre las actividades para proponerlas en nuestra aula de clase? Eso fue lo que nos pasó con esta actividad. Entonces, situémonos en 9º grado, los que hemos tenido la oportunidad y los que tenemos la oportunidad de ser docentes en ejercicio. 9º grado, funciones. Entonces nos enfrentamos a la función cuadrática. Entonces recuerden la caricatura, el profesor pero si las matemáticas están en todo. Vuelvo al ejemplo en que yo le lanzara la pelota al profe que está al final del auditorio, veríamos la descripción. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? Bueno, nos decía el profesor de matemáticas, la función cuadrática es una función que es de la forma ax al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales y a no puede ser 0. ¿Sí? A eso lo llamábamos parámetros. ¿Qué tipo de significado le puede dar el estudiante a A, B y C? Pues números reales, porque es que la definición me está diciendo A, B y C son números reales. Entonces, ¿qué explicación? Vea, pero ¿quién es A, B y C? Pues son números reales.
Ah, profe, y el A no puede ser cero. Ah, ese es el mejor de la clase, el que me dijo eso. ¿Sí? Pero habrá un significado diferente a, B y C. Pues claro, profe, con A, B y C, entonces si hacemos la gráfica, nos representa, nos da información para realizar la gráfica de la función. Y ahí nos quedamos. Entonces nosotros veíamos los ejercicios que habían en los libros de texto y todos estaban planteados la resolución de lanzamientos de proyectiles, a descripciones de movimiento parabólico. Entonces lo primero que hicimos, venga, vamos a plantear la fase 1, planteemos la construcción de algún tipo de dispositivo, ¿correcto? Entonces pensamos en qué dispositivo podríamos poner a nuestros estudiantes a construir que causara un significado en ellos y que pudiéramos relacionar con otro saber diferente al de las matemáticas. Y en este caso lo quisimos hacer diferente al de la física precisamente, porque los profesores que han tenido oportunidades de realizar laboratorios en física de movimiento parabólico, ya hay unos artefactos que le dan pues unas mediciones espectaculares. Entonces pensamos en lo que eran las catapultas y le pedimos a nuestros estudiantes que hicieran una investigación y hablamos con los profesores de sociales sobre darle un contexto histórico en dónde se hicieron las catapultas, para qué se hicieron las catapultas, qué uso se le da hoy en día a las catapultas y si ellos eran capaces de construir este tipo de artefactos. Entonces, claro, que mi profesor de matemáticas me ponga a consultar acerca de las catapultas, o sea, me cambió la tarea de los 20 ejercicios de función cuadrática y me puso a investigar sobre las catapultas. Pues es que ahí viene el primer cambio, porque ¿qué significado puede tener para el estudiante hacer los 20 ejercicios y qué significado puede hacer la construcción de una catapulta? ¿Por qué los estudiantes conocían la catapulta? Entonces lo relacionan mucho con lo que veían en las películas. Profe, la catapulta era la que salió en El Señor de los Anillos. Sí, esas son catapultas. ¿Con la que tira? Sí, esas eran las catapultas. Ahora pues vaya y mira a ver que de eso era ficción y que no. Y se encontraban con historias que de alguna otra manera generaban un interés a la hora de saber para dónde iba todo esto. Para dónde iba. Entonces, a lo que nos enfrentamos y nosotros mismos, porque yo les digo la verdad, yo nunca había construido una catapulta. Lo primero fue darnos cuenta de que no había un solo tipo de catapulta, sino que habían varios tipos de catapultas, ¿sí? Y que los estudiantes decían, y vamos a construir catapulta porque fue lo primero que a ellos se les pasó por la cabeza, ¿sí? Entonces, bueno, primero miremos qué habían, esto, lo otro. También fue curioso que cuando estábamos nosotros con los estudiantes les decíamos, ahorita voy a hablar de los estudiantes noveno grado del colegio, ¿vale? No de los estudiantes de la universidad, sino de los niños de noveno grado. Entonces nosotros decíamos, bueno, pero la catapulta fue un arma utilizada en la antigüedad, entonces nos decían, no, profe, todavía se utilizan las catapultas. Uno de los niños había visto una noticia en México buscando ahí en Google catapultas, que los narcotraficantes en la frontera construyeron unas catapultas grandísimas para lanzar droga a través de la frontera y que podían alcanzar distancias de 3 kilómetros. Eso no lo leí yo, me lo explicó un estudiante y fuimos a corroborarlo y efectivamente era una noticia que había en un diario. Entonces, pues miren cómo fue el ejercicio de darnos cuenta que esto no era algo que nosotros queríamos involucrar simplemente con un referente histórico de cuáles fueron las épocas y cuáles fueron los usos que se le dio a la catapulta, sino que los niños, cuando el niño contó eso, los demás empezaron a preguntar, no, profe, pero es más fácil en vez de inventarse la catapulta hacer un túnel, o no, profe. Y ustedes se han dado cuenta, nosotros que vivimos esa situación en nuestro país hace unos años, que de pronto hoy la seguimos viviendo, cómo es de importante darle un contexto social a por qué está sucediendo eso en esa frontera. ¿Sí? Porque los interrogantes en nuestra clase de matemáticas empezaron a apuntar al por qué hacen eso y para qué lanzan la droga de esa manera, todo eso, ¿sí? Pero son interrogantes
que con los 20 ejercicios del álgebra de Aldor no nos hubiera salido, de pronto. O con las 20 ecuaciones que nos decían que si resuelve estas 20 ecuaciones es que usted sabe matemáticas. No. Entonces, bueno, hicimos la consulta, nos dimos a la tarea, vieron películas, hay unos documentales buenísimos de History Channel, que uno los puede ver por YouTube. Nunca he visto a mis estudiantes viendo algo en un audiovisual de History Channel, pero se hizo el ejercicio, los vieron de manera independiente y cada uno le parecía, cada uno se volvió hincha de algún tipo de catapulta. No, esta los debe lanzar más lejos, esta los debe, ¿sí? Porque es lo primero que ellos imaginan, tomar algo y lanzarlo lo más lejos posible, ¿sí? Bueno, nosotros, esta fue una construcción, esta la hicimos nosotros, ahora hablo de nosotros, el semillero, pues dijimos, si nosotros vamos a poner a los estudiantes a construir una catapulta, hagámosla nosotros. Y nosotros escogimos una catapulta de torsión. No nos fue muy bien porque somos profesores de matemáticas. O sea, hubo machucones, no hubo planos, o sea, fue todo de manera demasiado empírica. Nos dimos cuenta de la necesidad de que hay que crear diseños muy buenos y que ahí era necesario asociarnos con el profesor de tecnología y de física de la institución para hacer este tipo de artefactos. La catapulta de torsión fue la que nosotros escogimos para lanzar y la tarea era esa. Se le dijo a los estudiantes en grupos de trabajo de 3 que construyeran una catapulta que lanzara una pelota de tenis. Esa fue la tarea. Y fue un proyecto pues que duró algún tiempo, primero con esa consulta histórica que les comento y luego que nosotros también hicimos porque nosotros queríamos también darnos a la tarea de construir nuestra catapulta. Y esa fue nuestra catapulta. La verdad no es para un concurso internacional, pero sí nos sirvió para nuestra actividad. Entonces nos dábamos cuenta de que eso que nosotros queríamos que nuestros estudiantes evidenciaran con el lanzamiento de la catapulta, en este caso, de la pelota de tenis, lo veían presente en otro tipo de actividades. Aquí poníamos de pronto las trayectorias de los balones de fútbol, o de cualquier pelota también veían este tipo de trayectorias. Ellos ya empezaban a evidenciar en su entorno este tipo de trayectorias en algo diferente a la catapulta que ellos estaban construyendo. ¿Correcto? Entonces era lo que de alguna otra manera nosotros estábamos buscando con el ejercicio inicial de relacionar todo nuestro entorno con las matemáticas, con lo que estaban construyendo en su salón de clase, ¿sí? Entonces habían preguntas pues bastante obvias, que era preguntarnos por la altura máxima que puedan alcanzar en este tipo de trayectorias. Es decir, si yo le lanzo la pelota al profe que está al final del auditorio, ¿sí? ¿Será que yo puedo de alguna otra manera medir cuál es el punto máximo de altura que llegue a alcanzar la pelota? Bueno, para eso también nos dimos cuenta de que tenemos que hacer algún aprovechamiento de algún material, de algún software, algún paquete tecnológico y pues la moda estaba en que todo el mundo estaba trabajando GeoGebra y nos dimos cuenta de la cantidad de ventajas que tiene este software que nos ha permitido hacer de verdad cuestiones muy pero muy bonitas con este trabajo. Es decir, este trabajo manual y este trabajo en tecnologías que nosotros estamos presentando no sería nada si nosotros no le hubiéramos dado un contexto a las dos cosas. Es decir, GeoGebra no solamente nos da una ventaja en que es gratuito. Nos decía el profesor Santos, o sea, lo primero que uno se le viene a la cabeza, la principal ventaja es que es gratuito. Pero va mucho más allá. Para las personas que tienen algún tipo de conocimientos en informática, creando blogs, es una herramienta buenísima para subir animaciones, para pasar de un formato a otro, se trabaja bajo versión látex, es portable, es muy fácil de manejar, existen todos los idiomas que ustedes quieran
que ustedes conozcan, y sobre todo es una combinación muy buena entre lo que es el álgebra y la geometría. Además de esto, las últimas versiones trabajan de manera espectacular y eso fue lo que nos hizo utilizar a GeoGebra, la parte de registro en hoja de cálculo. Es decir, involucra una hoja de cálculo, como decir Excel, con ese manejo algebraico y geométrico para crear unos ambientes en donde pudiéramos modelar en este caso, el lanzamiento de la catapulta. ¿Sí? Entonces, aquí dejamos con signos de interrogación porque GeoGebra, más que un software, es una comunidad de aprendizaje y que todos los días nos está aportando algo. Hace un par de semanas salió la versión 5, que ya la pueden descargar. La versión 5 incluye su ventana en 3D y es un trabajo de verdad muy, pero muy interesante. Descárguenlo, es gratuito. Las personas que ya lo tienen, pues entonces simplemente descargan la última versión, que es la versión 5. Se la recomiendo bastante. Y todo lo que se va a ir construyendo, ahorita es un paso más adelante. ¿Por qué? Porque todas estas herramientas de geometría en 3D va a aportar muchísimo a la construcción de actividades. Inscríbanse por favor en el portal, en el geogebra.org, vean, compartan lo que ustedes han construido con el software y más que todo es una invitación por favor a que le demos un uso a este software. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Aparecieron las catapultas, llegaron los niños y la primera sorpresa fue, antes de que las entregaran, ver a los padres de familia hablándonos y preguntándonos acerca del porqué de esa tarea. Profe, ¿usted le mandó a hacer una catapulta? Sí, entonces tocaba explicarle a los papás. Y también nos dimos cuenta de la importancia que tiene el reconocer otros saberes diferentes al académico. ¿Por qué? Porque nosotros le intentábamos ayudar a los estudiantes haciendo unas consultas históricas de los tipos de catapultas que hubo. Y nos dábamos cuenta que llegaron catapultas hechas, parecían diseños originales de sus papás. Había una que me pareció supremamente interesante y fue una catapulta que hicieron los estudiantes con unos cauchos de llanta de bicicleta. Y eso cogía esas pelotas de tenis y las lanzaba lejísimo y todo el mundo asombrado. Y la niña estaba orgullosa porque la ha hecho con su papá. Su papá es un señor que tiene un montallantas muy cerca del colegio donde nosotros estábamos haciendo la actividad. Es un saber diferente de pronto. Esa niña no hubiera encontrado eso en internet, ese diseño. Y tampoco el papá se hubiera enterado de qué estaban viendo en el colegio si no hubiese existido esa tarea. Si de pronto no hubiera podido motivar esa ayuda del papá hacia su hija porque le pareció interesante ayudarla a hacer una catapulta y no ayudarle a hacer los 20 ejercicios de los que le hemos dado palo este día. Entonces ya tenían las catapultas y lo primero que le dijimos a los estudiantes era que hicieran una medición del alcance de sus catapultas. Ese día llevaban sus cintas métricas, el colegio contaba con unos flexiómetros y nos dimos a la tarea en el patio a que cada uno pusiera su catapulta y pudiera lanzar su pelota de tenis. Y lanzaba esa pelota de tenis, caían, se ponían a tomar, llevaban registro, o sea, necesitaban el cuaderno de matemáticas para tomar el registro de los datos que les hacía falta. Y construyeron tablas, sin decirles que hicieran tablas, pero construyeron tablas. Entonces en el primer lanzamiento llegó tanto, en el segundo lanzamiento alcanzó tanto, en el tercer lanzamiento alcanzó tanto, ¿sí? Se daban cuenta, hacían comparaciones, porque habían unas que sus mecanismos hacían que la pelota llegara muy alto, pero les llegaba a 2 metros de donde ellos estaban. Mientras que habían unas que no llegaban tan alto, pero sí tenían un alcance. Cuando se dieron cuenta, cuando hicieron ese ejercicio de comparación, nos dábamos cuenta también de que ellos hacían unas modificaciones en sus catapultas a partir de lo que ellos estaban experimentando. ¿Sí? Ahora, nosotros queríamos que ellos empezaran a evidenciar cuáles eran el tipo de variables que podíamos medir en esta actividad. ¿Sí?
Y nos dábamos cuenta que uno, evidentemente, y el que más le apuntaban, era el alcance, qué tan lejos podía llegar. Pero también se daban cuenta que podían medir la altura. Y otro ejercicio muy importante que surgió sobre la misma experimentación fue que ellos eran capaces de medir el tiempo que se demoraba en caer y relacionaban la altura que llegaba a alcanzar con el tiempo que se demoraba en caer. Entonces llegaban y construían su catapulta, ponían su catapulta, lanzaban la pelota y tomaban el tiempo que se demoraba en caer. Entonces nosotros les hacíamos la pregunta: ¿cómo ustedes podrían medir, ¿sí?, la altura para determinado instante? Es decir, ustedes podrían decir, es fácil decir cuánto se demora en tocar otra vez el piso. Están pendientes allá, como eran grupos de 3, tomaban los tiempos y decían, listo, se demoró 5 segundos, y tomaban el tiempo, ¿sí? Pero ¿será que usted es capaz de crear un mecanismo para poder medir el tiempo en donde alcanzaba la altura máxima? Entonces eso sí fue un poco más difícil, pero se dieron a la tarea de poder realizar esa medición. Lo que nosotros les decíamos era que en esas tablas pudieran tomar esos tiempos, ¿sí? Pero ¿cómo iban a medir la altura y cómo iban a tomar los tiempos? Entonces, algunos estudiantes encontraron soluciones nos parecieron muy creativas, y es que tomaban la catapulta y la ubicaban frente a un muro que tenemos allá en el colegio, y mojaban la pelota, entonces lanzaban la catapulta, ¿sí?, y tomaban el tiempo, y donde la pelota les dejara la marca, ¿sí?, cuando pegaban la pared, ellos tomaban el tiempo y medían esa altura. Y entonces cada vez iban moviendo su catapulta, ¿sí?, lanzaban la pelota, y donde marcara, cuando marcara, tomaban el tiempo y medían la altura del piso a la marca que había dejado. Y eso lo empezaron a registrar en esas tablitas que nosotros les dimos, ¿sí? Ahora, ¿qué queríamos con esos datos? Que nosotros nos dábamos cuenta que en este caso las variables tenían un significado para ellos. El tiempo y la altura eran variables que ellos estaban midiendo, es decir, no eran los datos que aparecían en el libro de texto, no eran los datos que el profesor me decía, eran datos que yo estaba midiendo y que yo estaba averiguando, y que entre más datos yo tenía, iba a realizar un mejor bosquejo de la gráfica que íbamos a construir. Con la utilización del software, nosotros nos dimos cuenta que podíamos modelar ese movimiento, ¿sí? Ya trabajando con Camilo, con el profesor de física, y con nuestros estudiantes, GeoGebra tiene la opción de nosotros darle esos datos y que él nos arroje la gráfica y la fórmula, ¿sí? Pero nosotros queríamos trabajar, eso sí lo trabajamos con los estudiantes de la licenciatura, métodos de interpolación que no estuvieran relacionados directamente con ese manejo tecnológico, sino que nosotros lo hicimos con mínimos cuadrados, pues para mostrarle una herramienta diferente, pero esto ya fue al estudiante de matemáticas. Entonces nos dábamos cuenta, y en esa fase 5, en ese ejercicio de comparación, de que cada uno había convertido su catapulta en una ecuación que el software le había ayudado a construir. Ellos construyeron 2 gráficas, es decir, cada gráfica le arrojaba su respectiva ecuación. Y una gráfica era del tiempo con la altura, y la otra, que era la que ellos visualizaban, que era la altura con el desplazamiento horizontal. Fueron las 2 gráficas, y ellos empezaban a comparar primero sus 2 gráficas, y después se dio una tarea de comparación con sus demás compañeros. Aquí fue muy importante, profesores, tener en cuenta el contexto que nosotros teníamos en ese momento en la institución. Eran, como ustedes lo saben, los colegios distritales se caracterizan, entre muchas cosas, por contar con un gran número de estudiantes por salón, ¿sí? No creo una dificultad en el sentido en que nosotros teníamos muchos ejercicios para comparar, porque se comparaban entre ellos.
que es diferente comparar a competir, ¿sí? Y trataban de encontrar una regularidad en los resultados que ellos estaban encontrando. Y se daban cuenta que todos, por ejemplo, tenían valores muy similares en el parámetro A de las ecuaciones cuadráticas que cada uno encontraron, cuando hablábamos de tiempo y de altura. Y eso tenía que ver con una explicación física de lo que corresponde y de la característica física que puede tener cada uno de los parámetros. Entonces el parámetro A les da un valor muy cercano a 5 en casi todos los ejercicios cuando hicieron su medición de manera correcta. Digo correcta es que lo midieron muy bien, porque eso era algo que se trabajó con ellos. No estaban acostumbrados a medir, entonces ese ejercicio de medición pues fue algo en que fuimos muy estrictos a la hora en que usted trate de ser lo más preciso posible. Y ellos se daban cuenta cuando hacían el registro en el software que habían unos puntos que estaban fuera como esa trayectoria. Y ellos decían, no, en este punto fue cuando usted midió, ¿se acuerda que usted movió? Ah, bueno, le daban una interpretación al error, que es algo también muy importante en este tipo de actividades. Aquí el error tiene un significado, ¿sí? Cuando resolvemos una ecuación y como nos decían hoy, pasamos de un menos a un más, y hay veces entonces, no, que está restando, entonces pasa a sumar. Entonces hay veces el estudiante se equivoca, entonces está restando y sigue al otro lado restando. Está mal. ¿Por qué? Porque si está restando tiene que pasar a sumar. ¿Por qué? Pues porque si está restando, bueno, listo, ya me quedó claro. Que está restando pasa a sumar, listo, ¿sí? Pero acá los errores tienen un significado diferente, porque el mismo estudiante se va dando cuenta, o sea, la actividad de laboratorio va creando escenarios donde es visible el error y donde hay una representación y una interpretación para el error. Entonces el estudiante efectivamente evidencia, oiga, sí, aquí debió haber pasado algo porque esto no cuadra de pronto con la trayectoria que se está dando. Y nos dábamos cuenta que cuando hacían la interpolación en el software se veía algunos ejercicios pues mucho más aplicados, mucho más, estos ejercicios de medición, ellos se esmeraban por hacerlo de la mejor manera para que se hiciera ese acercamiento. Es decir, después de que hacían eso en el computador decían, no, venga, volvámoslos a tomar, y se regresaban a esa parte, que es una ventaja que se tiene en este tipo de actividades, porque es que no se piensa de manera lineal, sino que se puede uno reproducir la actividad, porque el artefacto era de ellos, era construido por ellos. Entonces esa fase 5 que cuando les hablaba de las características que debe tener este tipo de actividades, esa fase 5 sobre las características, miren que ahora la discusión giraba en torno a las características del movimiento, con una explicación desde la física y desde las matemáticas, ¿sí? Ya no giraba en torno a saber resolver o no una función o saberla graficar o no. No giraba en torno a eso. Giraba en torno a que los estudiantes pudieran argumentar y yo pudiera explicar el porqué de esa trayectoria. Y me generaba una cantidad de interrogantes, o sea, hablo de los estudiantes, porque ellos mismos decían, profe, es que nuestra catapulta llegaba más lejos, era cuando nosotros variábamos hacia donde apuntábamos la pelota. Entonces se dan cuenta de que había una nueva variable, que era el ángulo. Y que si nosotros midiéramos el ángulo, pues entonces variaba también el alcance, la altura, los tiempos. ¿Y qué podíamos hacer con ese ángulo? Ah, bueno, eso era algo que podían trabajar en su clase de física el otro año cuando vieran de manera mucho más profunda el movimiento parabólico. Y nos abrió una cantidad de interrogantes, tanto de que este tipo de actividades involucró a los otros docentes de las otras disciplinas, ¿sí? Oye, ¿qué están haciendo en esa clase de matemáticas? Fue la primera pregunta que les surgió. Iban y preguntaban. Es decir, la soledad del profesor de matemáticas, o sea, el profesor de matemáticas ya tenía amigos. O sea, no solamente eran los amigos para ir a coger el bus, eran los amigos para trabajar en clase, eran los amigos con los que podía crear un diseño conjunto. ¿Como cuál? Como, bueno, venga, pongámonos los tres a trabajar, el profesor de social, el profesor de tecnología, el profesor de física, el profesor de matemáticas, y planteémonos esto. Planteemos una actividad y trabajémosla desde cada una de nuestras áreas que nos podemos aportar y lo presentamos o hacemos un escrito, hacemos un artículo, ¿sí? Pero se crea esa necesidad, es decir, estamos involucrando
en esos proyectos otra vez al profesor de matemáticas. Entonces, ¿cuáles fueron los logros? Esta actividad la piloteamos. Ahorita, dentro de unos 6 meses, uno de nuestros estudiantes del semillero pues ya la va a formalizar, va a ser un ejercicio mucho más riguroso en lo que es la toma de datos, pero ya de la actividad como tal, para hacer su presentación como tesis de grado. Y nos hemos dado cuenta que uno de los principales logros es que el estudiante sí ve una necesidad de saber matemáticas para poder explicar fenómenos físicos. Y que si nosotros nos damos cuenta, históricamente al ser humano le sucedió lo mismo. El conocimiento matemático surgió de eso, de la necesidad de poder explicar los fenómenos de su entorno, de poder argumentar, no de resolver ecuaciones, no de saberse un algoritmo, es de argumentar a partir de un conocimiento matemático sobre algo que está ocurriendo en su entorno. Lo segundo, también fue algo muy gratificante poder utilizar herramientas tecnológicas como en este caso el software GeoGebra, y no solamente hablamos de tecnología cuando hablamos del software, hablamos de que fue construir un proyecto, como en este caso les comentaba, construir una catapulta, pero pudo haber sido construir algún otro tipo de actividades. Estamos trabajando, por ejemplo, ahorita con los niños de sexto en la construcción de relojes de arena para explicar lo que es el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Hablo de explicar entre comillas, porque ese es el nombre que se le da. ¿Necesito una actividad para poder explicar? No. Entonces nosotros nos damos cuenta que hay un conocimiento matemático asociado al mínimo común múltiplo y máximo común divisor que trabajamos a partir de los relojes de arena, con una explicación física muy bonita y sobre todo que otra vez estamos involucrando a los profesores de tecnología en la construcción de este tipo de aparatos. Entonces nos ha ido muy bien porque nosotros le damos como un valor un poco más grande, un panorama más grande a esto que llamamos tecnología. No es solamente llevarlos al aula de clase, no es solamente involucrarlos con una herramienta como lo de GeoGebra, sino también asociarla con ese trabajo manual, con ese trabajo técnico, porque no sacamos de nada, porque es que nosotros no estamos formando operarios en GeoGebra. Y una de las formas que hemos encontrado que se le da sentido a ese trabajo con GeoGebra es con la utilización, o sea, ensamblándolo en actividades que tengan un trabajo manual. La tercera, nos gustó mucho ver cómo los estudiantes, o sea, el profesor orientaba las actividades y cómo ellos mismos eran capaces de plantear hipótesis y de comprobar esas hipótesis desde la experimentación. O sea, fue en ese mismo escenario donde los estudiantes pensaron a poder comprobar esas hipótesis que ellos planteaban. Entonces aquí hay algo de fondo y es que nosotros, miren que nosotros no estamos poniendo la lupa, como decía inicialmente, en el objeto matemático ni en el conocimiento matemático, sino que pusimos la lupa en las prácticas alrededor de ese conocimiento matemático. Aquí la excusa fue hablar de función cuadrática, pero si ustedes dan a la tarea se van a dar cuenta de la cantidad de prácticas que se asociaron alrededor de la función cuadrática y que nos determinó que no solamente tuvimos que explicar un manejo de decimales que de pronto uno no estaba, o sea, eso no tiene nada que ver con la función cuadrática, pero ahí estuvo presente, de fracciones, ¿sí? De escalas, que eso fue muy importante, sobre todo para alimentar este proceso. Es decir, no estamos hablando de un concepto y no estamos hablando de poner la mirada en el concepto. Estamos hablando de prácticas que crean un escenario para construir ese concepto, ¿correcto? Y de pronto ese es el primer paradigma que nosotros nos toca como derrumbar como profesores de matemáticas y en este vuelco que se le quiere dar a las matemáticas. No sigamos poniéndole los ojos y poniéndole la lupa a que el estudiante se sepa el concepto o que sepa o no sepa, ¿correcto? Vayamos un poco más allá y veamos qué prácticas están relacionadas y mirar cómo el conocimiento se puede convertir en una herramienta para alcanzar
ejercicios de argumentación que son tan importantes, sobre todo para los estudiantes hoy en día. Bueno, esto no es perfecto, esto no fue, o sea que todo fluyó. Hay dificultades en este tipo de actividades, como nosotros como docentes sabemos que este tipo de actividades necesitan tiempo para su diseño, para su implementación, para su reflexión, ¿sí? Necesitaba tiempo también para sentarse con los otros profes a hablar de lo que se estaba haciendo. Pero yo creo que cuando nosotros hablamos del tiempo en educación, son la mayoría, la gran mayoría de veces estamos nosotros dispuestos a alcanzar ciertos logros que nosotros creo que nos sentiríamos satisfechos de nuestra tarea si nosotros encontráramos tipos de respuestas como los que encontramos acá, invertiríamos tiempo de pronto que no teníamos destinado para este tipo de actividades, para hacer lecturas, para sentarnos a ver documentales, para de pronto preparar clases diferentes a los 20 ejercicios que estoy haciendo famosos en esta charla, para que vayamos un poco más allá y construir este tipo de proyectos, a que la conversación de pronto en el café con los demás profesores no sea o en el almuerzo no sea del noticiero, sino que podamos hablar de este tipo de actividades que nos involucren a todos. Desde el punto de vista metodológico, pues el ejercicio de medición es algo que necesita de mucho rigor, entonces es importante conocer instrumentos para realizar esa medición. Hay sensores de movimiento. Nosotros actualmente estamos trabajando con fotogramas. Cuando lanzamos la catapulta, entonces le tomamos muchas fotos y el mismo GeoGebra nos permite colocar y hacer un análisis de esas fotografías, introduciendo todo el manejo gráfico que tiene el software. Esta actividad, el principal logro y a lo que nosotros le estamos apuntando, más que todo, es que se convierta en una metodología de trabajo que esté presente no solamente en el profesor de matemáticas, sino que nosotros lo tengamos presente en nuestros ejercicios de formación, porque nos hemos dado cuenta del aporte que tiene esto desde el punto de vista social. Y nos dábamos cuenta también en un colegio con graves problemas de convivencia, en una población que no está acostumbrada de pronto de alguna otra manera a trabajar en conjunto, como pensando en eso que nos hacían la invitación hoy, esta mañana, a que pensemos en esa época de posconflicto. ¿Qué podemos pensar en que puede suceder? ¿Qué tipo de actividades, qué tipo de profesores necesitamos? Necesitamos un profesor que sea capaz de crear escenarios en donde trabajen todos. Es decir, que no sea de manera aislada, que no sea una hoja para cada uno, que sean proyectos que involucren varios estudiantes y que me permita a mí que argumentar, dialogar y sobre todo comparar con argumentos. Entonces yo creo que ese es el principal aporte cuando nosotros nos preguntan y hacemos esa reflexión sobre el posconflicto, es que los laboratorios pensados para la clase de matemáticas están invitando a eso, a que argumentemos en grupos de trabajo, a que pensemos en que nuestros estudiantes pueden crear pequeñas comunidades para hacer sus ejercicios en la clase de matemáticas y lo comparen con los de los demás, ¿correcto? Como les decía, esto es una propuesta que nosotros llevamos 2 años trabajando, tenemos algunos laboratorios ya hechos, algunos los estamos probando y dentro de la presentación o al inicio estaba el correo electrónico con el que se pueden comunicar conmigo, ahí se comunicarían con todo el grupo. El semillero de investigación se llama Matema, tiene un blog, lo pueden buscar en Google, y ahí les aparece el blog, ahí está la información, están las ponencias que hemos hecho, las fotografías de las implementaciones y también pues ahí mismo aparecen los correos que se pueden comunicar conmigo, con el otro profesor de matemáticas, y sobre todo, ya para terminar, esta es una invitación, profes, a que hoy les hablé de la física y de pronto en otra parte, en otro foro, nos pueden hablar de otros contextos diferentes, pero es de plantear esos contextos, de darnos a la tarea de llegar a esos países. Les ponía el ejemplo con un país, empezar a estudiar cómo está presente la matemática ahí y llevarlo a nuestro discurso escolar para alimentar y poder responder esa eterna pregunta del para qué las matemáticas.
Muchas gracias por su atención y por su presencia en este escenario. Bueno, hay unas preguntas del auditorio. Esta pregunta es del profesor Héctor Fabio Solarte, del Colegio Alemán de Cali. Cuando usted dice que los profesores deben conocer dónde se aplican las matemáticas, ¿no será que los profesores tampoco lo saben? ¿Las facultades de educación están formando profesores capaces de transferir las matemáticas a contextos reales? Sí, gracias. La primera crítica que nosotros hacíamos y la primera reflexión era nuestro propio programa de matemáticas, porque los estudiantes nos decían, si nosotros no contáramos con este espacio del semillero de investigación, no tendríamos ni idea de que de pronto la función cuadrática servía para modelar este tipo de funciones. Entonces, miren cómo una idea y una propuesta puede llegar a hacer algún tipo de intervención en lo que son los proyectos curriculares de las licenciaturas en matemáticas. La denominación del programa es Licenciatura en Matemáticas y Tecnologías de la Información. Y se está pensando seriamente, a partir de todos los resultados de investigación, a cambiarlo a una licenciatura con una denominación en matemáticas y física, ¿sí? Entonces no quiere decir de que la solución sea cambiar todos los programas y darles un contexto, pero sí hay, a raíz de esa pregunta, sí hay una responsabilidad en los procesos de formación, pero también la hay del mismo profesor de matemáticas, del mismo estudiante en formación para ser profesor de matemáticas, que de alguna otra manera no se ha dado cuenta del para qué aprendió matemáticas o el para qué. Porque es que las matemáticas, profes, nosotros debemos hacer la reflexión si surgieron para ser enseñadas. Y no creo. Personalmente no creo que las matemáticas han sido, o sea, se inventó y salió de la nada las matemáticas y el uso que se le dio inicialmente fue para enseñar. No, fue para resolver problemas como los babilonios, como los egipcios, ¿sí? Entonces es una reflexión que no solamente deben hacer las licenciaturas y que tiene toda la razón, ¿sí? El profesor no puede responder eso es porque no sabe, pero de que no sepa, la responsabilidad es compartida en procesos de formación que desconocen eso, que seguimos llevando los textos clásicos, ¿sí? Donde eso no tiene la menor importancia y donde el profesor no se ha dado a la tarea. Si se dan cuenta, en muchísimos encuentros de matemáticas, de educación matemática, se da la tarea de hablar de la aplicación de las matemáticas, de la modelación matemática. Pues es hora de que nosotros, listo. Entonces, como nosotros nunca vimos eso en la universidad, pues se da la tarea de que nos actualicemos en ese sentido. Entonces, nos hablan mucho de las TIC y que uno tiene que saber manejar las herramientas de la web 2.0, software de matemática. Bueno, listo. Pero es que la actualización no solamente desde la parte tecnológica en este caso, sino también de ver cómo está presente la matemática. En eso hay unos documentales, hay unos textos muy pero muy bonito, la relación de las matemáticas con el arte, la presencia de las matemáticas en la ingeniería, la arquitectura, pero eso es una tarea que nosotros debemos hacer, ¿sí? Porque cada vez que nosotros veamos diferente, ese es un contexto nomás, pero si vemos, otro profesor les puede hablar, aquí creo que están hablando de las matemáticas y la danza, eso es otro contexto, ¿sí? Y si cada vez tengo más, o sea, una variedad de contextos, pues voy a poderle responder a la pregunta al estudiante. No solamente es que miren, la física le sirve para esto, pero también en el arte y también en esto y también en esto, ¿sí? Esta pregunta es del profesor Jorge Pavón Gómez, es coordinador docente de matemáticas de la institución educativa José María Córdoba, norte de Santander. Desde su punto de vista, ¿la tecnología debe ser vista como una herramienta de mediación para construir el conocimiento que permite por ende reafirmar lo aprendido? Cuando hablamos de tecnología, según lo que vimos en la charla, vamos a ampliar un poquito eso y dejar de imaginar solamente en los aparatos electrónicos, en un computador, en una tablet. Interpretando la tecnología, ¿sí? Como todo eso ese todo del que estábamos hablando el día de hoy, efectivamente la tecnología tiene un uso instrumental en ese sentido. Es decir, nuestro fin nunca va a ser que el estudiante sepa manejar GeoGebra.
Ese no va a ser el fin, ¿sí? Si nos damos cuenta, tampoco de alguna otra manera el fin no era que el estudiante supiera o recitara la ecuación cuadrática, tampoco era eso. El fin iba sobre todo un ejercicio de argumentación, y en ese ejercicio de argumentación la tecnología hace parte de como esos elementos básicos que él va a tener para poder dar la argumentación. O sea, nunca va a ser el fin que él sepa utilizar una tablet, una aplicación, no. O sea, el fin va mucho más allá, y el fin siempre van a ser, desde este punto de vista, procesos de argumentación en el estudiante. Esta pregunta es del profesor Marcos Ávila, de la institución educativa, una institución educativa distrital. Dice: el modelo ABP, aprendizaje basado en problemas, ¿es el que se necesita para la enseñanza? ¿Es fundamental la interdisciplinariedad en la escuela? Bueno, es que esas preguntas son lo que pasa es que nosotros desde esta propuesta tenemos una visión, ¿sí? Que puede ser muy diferente a las que se tenga desde otro tipo de acercamientos, sobre todo acercamientos teóricos a lo que es la educación matemática. Pero desde la interpretación que nosotros le estamos dando, nosotros, y hoy nos hablan de resolución de problemas, de la ABP. La primera pregunta que nosotros nos planteamos era lo que nosotros entendíamos por un problema, ¿sí? ¿Y qué es un problema para el estudiante y qué es un problema para nosotros? Eso es muy importante que nosotros hagamos la reflexión. Si nos damos cuenta, el problema de la catapulta fue un problema para todos. Fue un problema para el padre de familia, fue un problema para el estudiante, fue un problema para el profesor. Entonces muchas veces cuando nosotros hablamos de, es que nuestro trabajo debe estar basado en la resolución de problemas. ¿En qué tipo de problemas? La teoría de la educación matemática crítica plantea unos escenarios en donde existe algo así como llamado semirrealidad. Hay unos escenarios de semirrealidad, y son esos problemas que estamos acostumbrados a que el estudiante responda de alguna otra manera, pero que no tienen un grado de significación para él, ¿sí? Que a nosotros nos gustaba eso de semirrealidad, porque si nosotros digamos, mire, es que mi estudiante es capaz de responder estos problemas reales. Ah, bueno, pero veamos si de verdad eso es un problema real para el estudiante, no para usted, ni para el libro de texto, ni para los estándares, ni para las personas que están haciendo las políticas en ese momento. Veamos si es un problema para el estudiante que está ahí, para el estudiante que madruga, para el estudiante que tiene hambre, para el estudiante que está pensando a qué horas va a timbrar. ¿Cuál es el problema para él? Y entonces ahí sí vamos a decir si nuestra educación está basada en problemas. Cuando definamos cuáles son los tipos de problemas que nosotros vamos a trabajar, ahí sí vamos a decir cuál acercamiento teórico sería importante. Hay una anécdota muy bonita de Paola Valero en uno de sus artículos. Paola Valero es una investigadora en educación matemática colombiana con un gran reconocimiento. Ellos se fueron a una población, a una comunidad, a una tribu en el África. Entonces llegaron a la tribu y se dieron cuenta de que toda la comunidad giraba en torno a la crianza de pollos. Y todos tenían corrales y todos tenían pollos y le daban de comer a los pollos. Y ellos dijeron, oiga, qué bonito este contexto para crear actividades. O sea, acá podemos, mire, trabajamos medidas, trabajamos fracciones, podemos hacer los corrales, figuras geométricas para realizar, para meter los pollos. No, eso era un banco incalculable de actividades para realizar esto. Y resulta que cada vez que estaban en sus clases pasaba un avión y se acababa la clase. ¿Por qué? Porque eso robaba la atención de los estudiantes, porque todos miraban hacia el cielo y veían cómo pasaban los aviones y se quedaban pensando. Un día uno de los investigadores les preguntó a ellos, les dijo, ¿por qué les interesa tanto? Eso es un avión. Y ellos sabían, sí, son aviones, pero nos interesa mucho por qué vuela un avión. Y el profesor se puso a explicarles, pues desde su saber, por qué volaba un avión. En ese momento, ellos se dieron cuenta que muchas veces nosotros creemos que en nuestros contextos están los problemas
que de alguna otra manera involucran el interés de los estudiantes. Pero alguna vez nos hemos dado cuenta y en explorar otro tipo de problemas que puedan generar el interés diferentes a los que están presentes en el contexto del estudiante. Es decir, nos hemos puesto la tarea de llevar al estudiante a un contexto diferente al que está todos los días involucrado. Es decir, muchas veces las necesidades son importantes, pero también los intereses, y que ellos puedan explicar cosas que les parezcan a ellos pues mucho más relevantes, mucho más interesantes. Recordamos que nos están viendo desde diferentes partes de Colombia vía streaming. Esta pregunta viene de una profesora de Bolívar, vía chat, María Margarita Ayola. ¿Qué recomendaciones nos puede ofrecer a docentes para resignificar nuestras prácticas pedagógicas en el área de matemáticas? Bueno, lo primero, o sea, una cuestión bastante importante en este ejercicio de resignificar es el ejercicio de reflexión. Es decir, pongámonos a pensar en nuestras prácticas, hace cuánto nosotros no hacemos de ejercicio de reflexión, no hemos mirado en qué sentido hemos hecho una retroalimentación. Es decir, esta actividad nosotros la hemos planteado hace 2 años, pero no ha sido la actividad. O sea, inicialmente contó con algunos elementos, con algunas preguntas generadoras, pero al otro año, dado lo que se hizo en esa primera actividad, se realizó un ejercicio de retroalimentación y se formularon algunas nuevas propuestas dentro de la misma actividad, y se seguirá haciendo. Y cuando los estudiantes la hicieron con sus estudiantes, también se fueron alimentando. Una gran, o sea, no lo digamos recomendación, porque esto no es un recetario, esto no es tómese estas 2 pastillas y usted va a ser mejor profesor, pero sí es necesario ese ejercicio de reflexión que nosotros hagamos, que hagamos con nuestros pares, ¿sí? Que veamos, que nos documentemos con otro tipo de actividades. Estos foros son para eso, para que nosotros creamos canales de comunicación. Por ejemplo, hay una red mexicana, se llama Don Cemat, la consiguen así en internet, y es de profesores de matemáticas, donde cuentan sus experiencias de aula, donde se intercambian, digamos, un Facebook, una red social, pero de profesores de matemáticas. Entonces es muy interesante ver ese ejercicio de comunicación entre personas que de pronto nunca se van a conocer, profesores de otros países, donde comentan situaciones y donde ellos mismos hacen sus ejercicios de reflexión que de alguna otra manera pueden incentivar esos ejercicios de reflexión en nosotros. Y sobre todo, ahí sí voy a hacer la recomendación, es de asociarlo siempre a una aproximación teórica. Les decía al comienzo de la charla, es muy difícil pensar en el profesor de matemáticas actualmente sin que tenga un acercamiento a algún tipo de posturas. Aquí todos tenemos de pronto, y nos hiciéramos a la tarea de preguntar uno a uno qué concepción tiene sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Cada uno la va a tener, pero es muy bueno siempre asociarlo con esos marcos teóricos que ahorita están en construcción y que están dando muy buenos resultados. Yo no me puedo quedar con la respuesta, es que yo soy profesor de matemáticas porque las matemáticas me parecen chéveres. No nos podemos quedar con eso. O sea, nosotros le debemos dar un contexto mucho más teórico y mucho más investigativo, formal, a lo que nosotros hacemos con nuestros estudiantes. Y creo que por eso fue la ministra clara esta mañana en todos los incentivos que se le van a dar a los docentes. Entonces aprovechemos lo que nosotros hemos hecho, aprovechemos lo que nosotros hemos trabajado con los estudiantes para convertir esos ejercicios en prácticas de reflexión y en prácticas a largo plazo, a prácticas investigativas que nos puedan generar algún tipo de reconocimiento o algún tipo de generación de nuevo conocimiento. Esta pregunta la formula la profesora Astrid Núñez, es docente del Colegio Académico de Buga. Muy interesante su propuesta. ¿Cómo hicieron para justificar todo el tiempo que requiere una propuesta como esa versus tener que cumplir con una planeación y un control por cumplir con los contenidos para el año escolar? Cuando nosotros hablábamos de las dificultades, entonces nosotros mencionábamos dentro de la charla la cuestión del tiempo. Por eso era tan importante, y nosotros veamos una solución en involucrarla con otros saberes, con otras áreas del conocimiento.
que si nosotros trabajábamos la realización de la catapulta con el profesor de física de tecnología y el planteamiento de la consulta que se hizo con el profesor de historia, entonces ya contábamos no solamente con el espacio de la clase de matemáticas, sino contábamos con otro tipo de clases diferentes a la clase de matemáticas. Además de esto, siempre el tiempo ha sido una limitante, pero entonces también hacemos una reflexión sobre este tipo de actividades. De alguna otra manera no va a exigir que el colegio piense en espacios diferentes para la realización de este tipo de actividades. Es decir, será necesario, no será como obligatoria la discusión entre qué es lo que necesita, o sea, cuáles son los saberes que necesita el estudiante a lo largo de su bachillerato. Es decir, no es viable pensar en unos tipos de asignaturas en donde sea obligatorio, es decir, unas asignaturas multidisciplinares, que el estudiante se siente y entonces sea una clase en donde reciba conocimientos, donde trabaje, donde construya elementos, que no sea necesariamente la clase de matemáticas. Lo que nosotros le estamos apuntando con eso es que no sea solamente un trabajo en la clase de matemáticas, sino que la propuesta esté presente para otros tipos de espacios diferentes a la clase de matemáticas. Pues, teniendo en cuenta, lo que la profesora dice es muy cierto, la limitante que hay, sobre todo en los tiempos, y los que somos profesores en ejercicio sabemos, los que hemos tenido un marcador en la mano sabemos las limitantes que hay con las cuestiones de paros, izadas de bandera, todo eso que genera que los tiempos sean tan limitados en lo que es la implementación de este tipo de actividades. La última pregunta nos llega vía chat. De Bogotá, el profesor Nelvis Mestre. Matemáticas para todos, esto involucra a personas con necesidades educativas especiales. ¿Qué tipo de trabajos están realizando ustedes que involucre la inclusión de personas ciegas en el aula regular de clase de matemáticas? Bueno, el año pasado nosotros asistimos a un encuentro en Cuba sobre matemáticas y física. Llevamos dos propuestas, específicamente una que hicimos de la ley de Hooke y una que incluía un trabajo que estamos haciendo acerca de es más física que de matemáticas. Lo que sucede es que en el colegio, cuando uno habla de este tipo de propuestas en la institución, vean lo que son las políticas internas, a nosotros le dijeron, profe, como usted sabe de física, entonces su horario nos tocó completarlo con unas horas de física. Entonces yo dije, no, yo no sé, ¿cómo así que yo sé de física? Entonces, sí, entonces me asignaron unos espacios de física en séptimo grado, una física muy conceptual. Entonces yo llego al salón de física y tenía unos estudiantes sordos, entonces nosotros contamos con nuestro servicio intérprete, entonces él va diciendo todo lo que nosotros estamos haciendo. Lo curioso de esa actividad fue que un día yo fui a explicarles las características del sonido: timbre, tono e intensidad. Y yo empecé mi clase y le empecé a hablar, y el intérprete, pues, Entonces llevé unos vasos con agua, entonces hicimos la actividad, miren cómo cambia. Y los niños sordos, pues, yo no me hice la pregunta, oiga, ¿qué hacemos con los niños sordos? Después fue de que caí en cuenta y le dije al intérprete, uy, ¿qué hacemos acá? Me dijo, no, profe, no se preocupe. Ellos manejan o sea, dejémosle las características y pues ellos no van a saber cuál es la diferencia. Pero a mí me quedó eso sonando. Ella decía, es como hablarles de París, pero que no vayan a París. Me ponía ese ejemplo y me causó una reflexión. Yo llegué, me encontré en el semillero, les conté eso. Yo le dije a mi compañero físico, le dije, oiga, no fui capaz de poder pensar ni siquiera en cómo poderle explicar a los niños sordos timbre, intensidad y tono. Y él me dijo, sí, la hay. Y yo, ¿cómo? Y dijo, mire, vamos a coger una bocina, un parlante y vamos a modificarlo de esta manera, y graduando la intensidad agregamos un fluido como una especie de harina, y él va adquiriendo una forma cuando yo gradúo la intensidad. Es decir, el estudiante no lo puede escuchar porque ellos tienen su deficiencia auditiva, pero sí lo puede visualizar y adquiere unas formas pero muy bonitas.
Las personas que puedan ver eso en YouTube, es espectacular las formas, que parece un ser vivo. O sea, el fluido adquiere como extremidades y empieza a bailar, y eso es con la graduación. Les comento, mi compañero fue a exponer eso precisamente en Cuba, esa propuesta, y esa no es la que estamos trabajando, porque de alguna otra manera, también por políticas de la universidad, nos están involucrando estos proyectos de inclusión, y que nosotros, casualmente, el colegio donde nosotros estamos laborando es un colegio de inclusión con estudiantes sordos. Entonces, este tipo de actividades, él lo está planteando, es una línea del semillero, se llama así, explicar lo que no puedo explicar. Lo llamó así, dado a esa reflexión que nosotros estábamos haciendo, y va en esas limitantes que hay con este tipo de estudiantes, en explicar estas situaciones de una manera diferente. Y otra vez es gracias a la física que viene el aporte para realizar este tipo de actividades. Bueno, agradecemos al profesor Carlos León, por favor un aplauso. En este momento los invitamos a un receso, los esperamos a las 4:30 para las conferencias sobre las experiencias significativas de los docentes que fueron seleccionados desde los foros educativos regionales, municipales y departamentales. Muchas gracias.